con esta clase, ¿sí? Bueno, habíamos quedado acá, bueno, ya nos queda muy poquito sobre la parte teórica de estadística química. Bueno, eso lo vemos ahora. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que ver justamente es lo que se conoce como la carta de control, ¿sí? La carta de control es un gráfico que se utiliza justamente, que se utiliza como control de calidad, como dice, ¿no? La gráfica o carta de control de calidad es esa representación gráfica justamente de una cantidad medida de una muestra de control, ¿no es cierto? Conocido, dice, en función del tiempo. O sea, una muestra conocida, nosotros le hacemos justamente el análisis periódico, por eso en función del tiempo, o sea, todos los días analizamos y anotamos los resultados, y de esa manera, ¿no es cierto? Qué sé yo, una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Puede ser 30 días o más, y de esa manera, después graficamos este esquemita y eso nos sirve justamente para saber si ese método que se está utilizando está controlado o tiene falta de control, ¿sí? Y justamente dice para comprobar, dice con las mediciones de permanencia dentro de un intervalo estadístico aceptable, ¿no? Por ejemplo, dice puede ser una gráfica de la variación de la concentración medida de un estándar, o sea, esto se lo hace para el estándar, día a día, ¿no? Dice que se usa de manera intermitente con la muestra. ¿M? Claro, yo acá lo controlo al estándar, ¿sí? Me fijo si el estándar realmente está bien controlado. ¿Ah? ¿Para qué? Para que después lo utilicen con una muestra. La carta de control dice consta de una línea central que representa el valor conocido o valor real aparente que se le llama, y dos pares de líneas límites, llamada límites interiores, ¿sí? O límites de alerta, líneas de alerta que se le llama, y después tenemos los límites exteriores, se los simboliza con LE, o líneas, dice, de acción. ¿M? Y bueno, estas líneas, dice, corresponden a los límites de confianza calculados, dice, calculado para una probabilidad del 95% y del 99,9%. O sea que para sacar justamente estas líneas, la línea justamente, la línea interior y la línea exterior, se utiliza la fórmula que vimos ya la clase pasada de límite de confianza, esa formulita que estábamos usando antes. ¿M? Bueno, y acá nos dan algunos datos, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera, por ejemplo, ¿no? Cuando uno controla a una muestra, a un estándar, ¿qué es lo que se esperaría, no? Estadísticamente dice que se espera que una observación caiga por fuera de las límites, de las líneas, dice límite interiores, una vez cada 20 ensayos. ¿Ah? Eso es para una probabilidad del 95%. Y por fuera de la línea exterior, solo una vez cada 1000 ensayos. Por supuesto, para eso tenemos que hacer como mínimo 1000 ensayos, ¿no? Para una probabilidad del 99,9%. Ahora, si los valores aparecen fuera de los límites con mayor frecuencia, ello indica que existe algo que no está bien controlado, ¿ah? En el proceso, o sea, una falta de control, ¿ah? Y se supone, dice, que existe un error determinado. Eh, por eso decimos falta de control, ¿no? Porque aparecen los errores determinados. Y mediante este tipo de gráfica, dice, se puede controlar la calidad de un proceso de medida. ¿Eh? Entonces vamos a ver el gráfico. Bueno, acá me dan un ejemplo de gráfico, ¿ves? Miremos primero las líneas, ¿ves? Acá está la línea central, ¿sí? Que es un valor conocido. Podemos decir justamente, puede ser la media aritmética poblacional. Después hay dos líneas, ¿no? La línea interna, que era para el 95% de probabilidad, y la línea externa, ¿no es cierto?, que es para el 99,9%. Por supuesto, eso lo sacamos utilizando la fórmula del límite de confianza. ¿M?
Y estos son justamente lo que es experimentalmente lo que se va obteniendo. ¿Ah? A ver, veamos, dice, son señales, y esto es importante para como preguntas, ¿no? Que nos pueden hacer en el parcial. Son señales de falta de control, dice, que un punto aparezca fuera del límite exterior, dice, de control. Eso es falta, ¿ves? Si un punto aparece fuera de los límites exteriores, eso es falta de control, ¿sí? Que quede, dice, una serie de 5 o más puntos situados a un mismo lado de la línea central, ¿sí? O sea, 5 puntos de un solo lado, ¿ah? Eso es falta de control, ¿sí? Que aparezca, dice, una tendencia ascendente o descendente en los puntos, o sea, que ascendente o descendente en los puntos, ¿ah? También eso es falta de control, ¿sí? Y dos puntos sucesivos en la zona de alerta también, ¿ah? Que tengamos dos puntos sucesivos en la zona de alerta. También es falta de control, ¿sí? En general dice un gráfico o carta de control. Tiene el aspecto, bueno, que me están dando acá en la figura de abajo, ¿eh? Bueno, representa, dice, una propiedad en función del número de ensayos. Una propiedad sería la concentración en función del número de ensayos o en este caso de los días, ¿no es cierto?, que se llevaron a cabo los ensayos. Se realiza, dice, la determinación del porciento de un ácido, dice, cuyo valor, dice, de referencia es igual a 20%, que es el valor central, ¿ah? Es el valor conocido que se le llama. Los límites internos se sitúan en un intervalo de 20 más menos 0,5, ¿no? ¿Y cómo lo sacamos esto? Y esto lo sacamos justamente aplicando la fórmula del límite de confianza para el 95% de probabilidad. Y los límites externos están situados a 1, ¿sí? A 20 más menos 1. ¿Ah? Entonces, ve 20 más 0,5, 20,5 está por encima y menos 0, menos 0,5, 19,5. ¿Ves? A esos son los límites internos, ¿no? Y los límites externos serían, sumado 1 es 21 y restado 1 sería 19, ¿ves? Y así es como está graficado. Entonces, en este ejemplo, fíjense en ustedes que dice día 1, 2 y así, ¿ves? Pero acá miren, al día 5, ¿será? En el día 6, ¿sí? Hay un punto que está fuera, bueno, acá en el día 6 y en el día 20, fíjense, que están fuera de los límites externos. O sea que este, 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 este patrón o este estándar que estamos acá analizando, tiene falta de control, ¿sí? Hay algo, ¿por qué? Porque hay dos puntos que están fuera de los límites externos. Fíjense acá, bueno, acá hay un puntito que está fuera del límite interno, ¿no? Acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres, acá hay otro más, ¿sí? Cuatro, cinco, hay bastante. Ah, mira, seis, este está entre los dos límites, ¿eh? O sea que es bastante. Este gráfico nos está diciendo que este método o este estándar que estamos utilizando tiene falta de control. En el parcial nos pueden dar un gráfico para que nosotros lo analicemos y digamos justamente si le falta o no control a ese método. ¿Ah? ¿Estamos con esto, chicas, chicos? ¿Estamos con la carta de control? Sí, profe. Perfecto. Ahí en la ejercitación hay unita, ¿no? Para que uno después los ejercicios que tiene, hay para hacer eso, ¿sí? Y bueno, y después lo último que nos queda de esto serían los valores anómalos, dice, en una serie de datos, ¿no? Ese es el criterio Q. Valores anómalos en una serie de datos se llama criterio Q. Este criterio Q nos sirve justamente para nosotros determinar si un dato dudoso lo rechazamos o si a un dato dudoso lo aceptamos como verdadero. ¿Ah? Justamente eso es lo que se conoce como valores anómalos en una serie de datos criterio Q. ¿Ah? Entonces se aplica justamente porque muchas veces vieron que uno va haciendo los cálculos
y va obteniendo valores, ¿no? Y algunos de los valores capaz que me da un valor medio muy aumentado, y entonces uno ya duda si qué pasó, ¿no es cierto? Si hay un error sistemático o no. Bueno, para eso se aplica, o sea, puede ser que sea un valor muy aumentado o un valor muy chico, porque siempre está en los extremos. Entonces, ¿qué hacemos con el criterio Q? Vamos a analizar si ese valor que estoy dudando yo, que es dudoso, lo aceptamos o lo rechazamos. Si lo aceptamos, aplicando el criterio Q, quiere decir que deja de ser dudoso y lo utilizamos para determinar todos los parámetros que me piden calcular después, ¿no? La media aritmética, la desviación estándar. Pero si lo rechazamos aplicando el criterio Q, significa que ese dato deja de ser útil, o sea que ya lo descartamos nosotros como dato y solamente tomamos los otros datos nada más. ¿Eh? Entonces yo voy a tener un dato menos para hacer todas las determinaciones, ¿no? La media aritmética, las desviaciones estándar. Veamos cómo se hace esto, ¿no? Dice, hay diferentes criterios, dice que se utilizan para determinar si uno o más resultado de una serie, dice, permanece o no, o sea, pertenece o no al grupo, ¿eh? Es decir, si debe ser eliminado o no. Pero en este caso, dice, se va a desarrollar únicamente lo que es el criterio Q de Dixon, ¿m? Para aceptar o rechazar un resultado que es anómalo. ¿Eh? Bueno, este criterio dice se aplica con buenos resultados cuando se tiene hasta 10 datos experimentales. ¿Eh? Bien, entonces nosotros tenemos el valor de Q, ¿no? Es el Q calculado. ¿Sí? El Q calculado va a ser igual al desvío sobre el rango. ¿Ah? Dice, ¿y qué es el desvío? El desvío va a ser la diferencia entre el valor dudoso y el que le sigue. Por supuesto, ¿no? A todos los datos nosotros lo ponemos en orden creciente o en orden decreciente, ¿no? Como ya les digo, el dudoso va a ser o el valor más chico o el valor más grande. Entonces hacemos nosotros, el desvío es la diferencia entre el dudoso y el valor que le sigue. Eso se llama desvío. Sobre el rango tendría que ser el valor más grande menos el valor más chico, incluido el dudoso. ¿Eh? Entonces eso es lo que ponemos acá y calculamos lo que se llama el Q calculado. Ese Q calculado yo lo voy a comparar con un Q de tabla, ¿eh? Que yo voy a sacar de una tablita y que ese Q de tabla depende del número de ensayos que hayamos realizado. ¿Eh? El valor Q calculado dice en valor absoluto, ¿no es cierto? Se lo compara con el valor Q de una tabla, ¿no es cierto? De la tablita 3 de Q, para un cierto número de datos obtenidos, ¿sí? O sea que con el número de datos hacemos esto. Por ejemplo, ¿sí? Acá dice 3, 4, 5, bueno, los datos, ¿sí? Supongamos que hayamos hecho 7 ensayos y generalmente, si no me aclaran, es para el 95% de probabilidad, ¿no? Este dice que es el 90, este es el 95 y este es el 99, ¿ah? Si no me aclaran, siempre es el 95% de probabilidad. ¿Qué sé yo? Son 7 datos para el 95 me da 0,568. Ese es el Q de tabla. ¿Eh? O qué sé yo, si yo tengo 10 datos, ¿sí? Para el 95 me da 0,466. Bueno, una vez que nosotros sacamos el Q de tabla, lo comparamos con el Q que hemos calculado. ¿Mm? Y acá puede ocurrir lo siguiente. Si el Q de tabla es mayor que el Q calculado, se lo acepta al dudoso, ¿eh? O sea, se lo conserva para utilizarlo para determinar todos los otros parámetros. Pero si el Q calculado es mayor que el Q de tabla, ahí es donde se desecha ese dato dudoso, ¿no? Se lo rechaza el dato y de esa manera no se lo tiene en cuenta para la determinación del resto de los otros datos. ¿Eh? Vamos hasta ahí más o menos, chicos, chicas. ¿Estamos con esto? Sí, Estamos, profe. chicos, ¿no? Sí, Muy bien, profe. muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora vamos a un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo dice, si obtiene los siguientes datos,
en por ciento de un ácido en una muestra, ¿sí? Bueno, miren, son 5 ensayos, ¿ves? Porque el número de ensayos es 1, 2, 3, 4, 5. Me están dando en por ciento peso volumen. El primero me dio 12,53, el segundo 12,56, el tercero 12,47, el cuarto 12,67, el quinto 12,48. Fíjense que el número, ya estoy viendo que un número anómalo sería este grande, ¿ves? 12,67, ¿ves? Porque todos están 53, 56, 47 y 67, ¿ves? O sea, como que este numerito es dudoso. Entonces, este es el dato dudoso. ¿Y cuál es el que le sigue? O sea, el otro valor más grande que sigue era 12,56. ¿Ah? Entonces, se hace el Q calculado. El dudoso menos el que le sigue. ¿Mm? O sea, 12,67 menos 12,56. Dividido en el rango, que es el valor más grande, que sería incluido el dudoso, menos el valor más chico. ¿Ah? Entonces hacemos el cálculo, ¿sí? Y cuando hacemos el cálculo me dio 0,550. Siempre es con tres decimales porque en la tablita Q son con tres decimales. ¿Ah? 0,0500. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a sacar el Q de tabla. ¿Ah? Para el Q de tabla nosotros decíamos cuántos ensayos eran 5. ¿Ah? Para el 95% de probabilidad. ¿Ves? Son 5. Para el 95 me dio 0,710. Y 0,710 es mayor que 0,550. Eso significa que si el Q de tabla es mayor que el Q calculado, se lo acepta el dato dudoso. ¿Ah? Y de esa manera ya deja de ser un dato anómalo. ¿Ves? Como el Q calculado en este caso fue menor que el Q de tabla, se aceptó el valor anómalo. ¿Ah? Y ahora forma parte de esa serie de datos que se lo incluye para calcular el promedio, la desviación estándar y todo lo demás. ¿Mm? ¿Estamos, estamos con esto, chicas, chicos? ¿Vamos con esto? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Ese era lo último que nos quedaba acá de los de la parte teórica. Así que vamos a ver un par de problemitas, ¿sí? Que tenemos ya acá, que nos sirven, aunque sea el uno, 2 y el 3, vamos a ver. ¿Ah? Estos problemitas de estadística, ¿no? Que nos sirven justamente para repasar un poco los conceptos que venimos viendo. Bueno, y acá están los problemitas. Dice, el punto número 1 dice, indique, dice con una cruz, cuáles de las variables siguientes son continuas, ¿sí? Si nosotros repasamos, ¿qué es una variable continua? ¿Sí? Una variable continua es aquella que toma cualquier valor entre dos valores tomados como referencia, ¿sí? O sea, son aquellas variables que se pueden medir. Recuerden que están las variables continuas, son las que se pueden medir, y las variables discontinuas o discretas son aquellas que no se pueden medir, sino que se pueden solo contar. ¿Ah? Entonces, tenemos el peso. ¿Qué será el peso? ¿Será continua? ¿Sería una variable continua el peso? ¿O es discontinua? Continua. Continua. El peso es continua porque se puede medir. Muy bien, entonces es continua. La concentración se puede También medir. continua. También. También. Muy bien, entonces continua, continua. Recuento de glóbulos rojos, dice. Recuento es los cuentos, los glóbulos rojos, ¿no? En la sangre. ¿Es Entonces continua? discontinua. Discontinua, muy bien. pH, Continua. continua por, por- porque se mide, ¿no es cierto? Con el Profe, pHímetro. ¿qué es eso de glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se cuentan, ¿sí? O sea, es por conteo de los glóbulos rojos. Uno dice, en realidad, vete al microscopio, se hace el recuento de glóbulos rojos. Se cuenta un poco y después se lo multiplica por un factor y eso me da un número grande, pero es por conteo. ¿Ah? Por eso es discontinuo. Estamos, ¿no? Los pétalos de una flor, esa es discontinua porque es uno, 2, 3, ¿no? O sea, los pétalos. El F dice el número de miembros de una familia. Discontinua. Discontinuo. Discontinuo.
Cantidad de sodio en sangre. Continua. Continua. Continua, porque cuando uno habla de cantidad es gramos, moles, milimoles. Después dice la chica, número de alumnos ingresantes en la facultad, Discontinua. discontinuo. Discontinua. Perfecto. La densidad, Continua. continua, porque se puede medir. Medida de volumen, dice, con una bureta. Continua. Continua. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora vamos al punto 2. El punto número 2 me dice, los errores determinados son causados por, ¿ah? Recordemos los errores determinados, dice indique, dice con una cruz, la o las opciones verdaderas, ¿sí? Claro, ¿cuáles son las opciones? Ve que así son las preguntas, o sea, yo tengo que saber el concepto teórico y de ahí me van a hacer preguntas tipo de razonamiento para que yo pueda usar el conocimiento teórico, ¿ah? Generalmente no me van a preguntar una definición, sino me van a hacer como un problemita para que yo pueda aplicar la definición. Entonces me habla de los errores determinados. Recordemos que los errores determinados son aquellos que son los que me causan mayor cantidad de error, ¿sí? Son los que me afectan a la exactitud. Y bueno, y después estaban los errores aleatorios, que eran justamente este, las pequeñas variaciones, ¿no? Que me afectaban a la precisión, ¿sí? Que no se conocía bien la causa. Entonces acá me dice, incorrecta medida de un volumen con una pipeta forada. Bueno, eso sería un error determinado, ¿ah? Eso es un error determinado porque es un error personal. La mala calibración del instrumento usado también es un error determinado, ¿sí? Variaciones pequeñas de temperaturas ambientales, eso ya no lo marcamos, porque eso sería un error indeterminado, ¿no? Aleatorio. Error de paralaje, ¿no? Error de paralaje es cuando nosotros enrazamos, ¿no es cierto?, la bureta y miramos justamente el menisco, ¿no es cierto?, la cantidad de líquido que tenemos, eso es el paralaje. Si no nos ponemos bien, seguramente podemos medir valores anómalos, ¿sí? Después tenemos errores inherentes al método, ¿sí? Eso también son errores determinados, ¿sí? Entonces, entonces había que marcarlo. Los errores determinados serían A, B, E y D y E. D y E, ¿ah? Esos eran los errores determinados. ¿Estamos, chicas, chicos? Estamos con esto, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, muy bien. Y después tenemos el punto número 3, que bueno, acá no está el enunciado, pero el punto número 3 me decía, define la curva de Gauss, ¿sí? La curvita de Gauss, ¿no? Nosotros tenemos la curva de Gauss, está definida por dos parámetros, ¿no? Por la media aritmética poblacional y por la desviación estándar poblacional, ¿sí? Acá tenemos una curvita de Gauss, ¿sí? Ese es el gráfico, ¿no? Graficamos la frecuencia en función de la magnitud, ¿sí? Justamente el que tiene mayor frecuencia, ese se la considera como la media aritmética, y acá tenemos las desviaciones estándar, ¿sí? Cuando uno toma las desviaciones estándar, era para el 68,3% del total de los datos. Entonces, MUES nos indica, dice, medida de la posición y la altura, o sea, la frecuencia, y la desviación estándar nos indica la dispersión de los datos, ¿ah? Es medida de precisión, ¿sí? Claro, cuanto más ancha sea la curva, o sea, cuanto más grande sea esto, o sea, más chico y más grande, eso significa que los datos están más dispersos, o sea, que el método es menos preciso. Y en cuanto más angosta sea la curvita, ¿sí? Eso quiere decir que los datos están más juntos y el método es más preciso. ¿Estamos, chicas? Chicos, ¿estamos con este concepto? ¿Vamos hasta Sí, acá? profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, hasta acá vamos a hacer. Mañana vamos a seguir con el resto de los ejercicios.